여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 오늘은 마가복음 3장 31절에 있는 예수님의 제자들, 예수님의 동생들에 대한 이야기입니다. Hoy vamos a leer desde el libro de Marcos capítulo 3 versículo 31 acerca de los hermanos de Jesús. 그때 예수의 모친과 동생들이 와서 밖에서 사람을 보내어 예수를 부르니 Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. 우리가 예수를 둘러 앉았다 여쭤도 보소 당신의 모친과 동생들과 누이들이 밖에 찬나이다. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. 대답하시되 누가 내 모친이면 동생들이냐 하시고 Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? 앉은 자들을 둘러보시며 가라사 내 모친과 내 동생들을 보라. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 너희 하나님의 뜻대로 하는 자가 넌 내 형제와 자매 모친이니. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 대부분 사람들은 생각하기를 예수님은 굉장히 어렵고 힘들다고 생각해요. La mayoría de la gente piensa que creer en Jesús es difícil y agotador. 예수의 계명을 따라야 하고 이것도 해야 하고 저것도 하지 말아요. 그런 많은 복잡한 것들을 Se 생각해요. complican mucho y lo imaginan muy difícil. Creo que yo tengo que hacer esto, piensan. Tengo que cumplir estos mandamientos. Haz lo que dice Jesús. 계명을 쫓는 예수를 믿는 건 아닙니다. Esto es lo que piensan. Guardar la ley y lo que dice los mandamientos no es lo que nosotros creemos en realidad. 그것이 예수 믿는 거라고 생각할 수 있겠지만 Cuando las personas no tienen conocimiento, creen que de eso se trata creer en 정말 Jesús. 예수를 믿는 건 그런 게 아니에요. Pero creer realmente en Jesús no se trata de esforzarse por hacer algo. Se trata de ser uno solo con el corazón de Jesús. 짐진 자들아 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬어요. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 또 descansar. 예수님 우리를 저 안식일의 주인이라고 해서 우리 참 안식해 하려고 하신다고 했어요. Jesús dijo que es Señor del día de reposo y quiere darnos un verdadero descanso. 예수님 믿는 것은 예수님께서 우리를 위해 하신 것을 봐드린 걸 얘기하는데 Por eso creer en Jesús es aceptar lo que Él hizo por nosotros. 대부분 사람 내가 하나님 뭘 하는 게 11절 내고 뭐 착한 일 하고 그런 것이 예수 믿는 거라고 생각하는 사람들이 많습니다. Pero mucha gente cree que estar con Jesús es diezmar, hacer buenas acciones, y dicen que eso es creer en Jesús. 예수님과 우리 사이에서 En pocas palabras, en lo que respecta a la relación entre Jesús y nosotros, 뭘 해야 하는 게 아니라 no hay necesidad de que nosotros tengamos que hacer algo a cambio, 예수님께서 우리를 위해서 뭘 해야 하는 sino que Jesús sea quien hace las obras por 예수는 우리의 nosotros. 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesús fue entregado por nuestras ofensas 또한 우리 어렵다 하심을 위하여 살아나셨느니라. y resucitó para nuestra justificación. 우리에게 있는 죄의 문제를 해결하기 위하여 Para solucionar el problema del pecado que había en nosotros, 못하시게 죽으시고 Él tuvo que morir 우리를 다시 부활을 우리 어렵다고 죄를 사했도 그렇게 y resucitó para nuestra justificación. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. 예수님을 믿는 이런 것을 예수 믿는 Y 거야. por eso creer en esto es lo mismo que creer en 내 Jesús. 죄를 사하셨구나 Jesús ya perdonó mis pecados, 죽으셨구나 ha sido crucificado. 이런 일을 하셨구나 Estas cosas los hizo por mí. 눈먼 속에 눈을 뜨게 하신 것처럼 Así como Él abrió los ojos del ciego, 8년 병자를 걸어가게 하신 así 것처럼 como Él hizo caminar al paralítico de 38 años, 을 받아들인 그런 상태를 예수를 믿는 거라고 cuando aceptamos esta verdad de Jesús en nuestro corazón, es lo mismo que creer en Jesús. 종교적인 이런 규례들은 그런 것 아니고 내가 예수 뭐 어떤 많은 일을 하는 걸 가리키는 Pero debido a que hay muchas reglas religiosas hoy en día, la gente piensa que creer en Jesús es hacer alguna obra 예수님께 para Él. 많은 사람들이 하는 말씀을 전하셨는데 Jesús estuvo predicando la palabra a la multitud 말씀 되게 둘러선 사람들 보고 이해했습니다. y dijo a la gente que estaba sentada a su alrededor escuchándolo, 자, 내 모친과 동생들을 봐라. he aquí mi madre y mis 내 hermanos. 말씀 듣고 받을 이런 분들이 내 동생이고 모친이라고. Todo aquel que acepta mis palabras, ellos son mis madres, ellos son mis hermanos. 많은 종교는 우리가 예수님 위해서 뭘 하는 걸로 생각하고 Muchas personas religiosas hoy piensan que creen en Jesús al hacer buenas acciones. Yo tengo que cumplir los 10 mandamientos. 뒤에서
복음을 전하고 Debo predicar el evangelio, hacer un bien por otras personas, orar, 정말 어려운 사람 돌봐주고 cuidar a los necesitados. 그건 예수 믿는 그 한 부분의 행동 나타나지는 것뿐이지. Sí, estas acciones forman parte del creer en Jesús, según concierne. 야 예수 믿는 예수님은 문제가 믿는 거. Pero creer verdaderamente en Jesús es creerle a Jesús. 그분이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어. Ah, Él murió en la cruz por mí. 내 모든 죄를 Ah, Él 사하셨어. ha perdonado todos mis pecados. 나 이상 더 죄인이 Entonces 아니야. ya no soy más un 모든 pecador. 죄를 저분이 Él 담당하셨어. pagó por todos mis pecados. 병을 담당하셨어. Él se llevó mi enfermedad. 나를 위장을 낫게 했어. Él sanó mi estómago. 내 심장을 건강하게 하셨어. Él sanó mi corazón. 이제 그렇게 예수 하시는 내 마음에 받아들이는 그것이 예수를 믿는 De esta manera, aceptar lo que Jesucristo hizo por ti en tu corazón es lo que significa creer en Jesús. 사람들이 예수를 잘못 알고 Sin embargo, muchas personas conocen a Jesús de manera equivocada. 있고 Cuando yo hago algo bueno, 많이 하고 doy muchas ofrendas, 열심히 기도하고 cuando oro con fervor, 그런 것을 예수 믿는 거라고 생각하고 creen que haciendo estas cosas ellos están creyendo en Jesús, pero en realidad no es 우리 cierto. 그런 일을 No 해도 importa cuántas acciones hagamos para 예수 Jesús, 위해 하신 것은 en realidad lo que Jesús hizo por nosotros fue 선전에서 어렵다 하시기 위하여 오셨는데 librarnos del pecado y luego nos 예수님이 justificó. 십자가에 못 박혀 죽으셨다면 Si Jesús fue realmente crucificado por nosotros, 왜 죽으셨는가? ¿para qué fue crucificado? 대신에 벌 받게 Fue 죽으셨다면 crucificado para ser castigado en nuestro lugar por Por nuestros matar también. pecados. Si Él fue castigado por 내가 nosotros, 씻어져야 esto significa que nuestros pecados han sido lavados. Creer en esto es creer realmente en Jesús. Y tenemos que aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. 예수님 정말 떡을 주셔서 안 받으면 그 믿는 게 아니죠. Si te dan un pan, pero no lo aceptas, es porque no lo crees. 피를 흘려 죽으시고 Él derramó su sangre y murió por 고난을 nosotros. 당하셨는데 Él sufrió por nosotros 그 고난으로만 우리를 죄에서 벗어나게 하시려고 하신 y a 거죠. través de ese sufrimiento nos libró del pecado. 그래서 예수님 말씀하셨죠. Jesús dijo, 모세가 광야에 노뱀을 등같이 인자가 들려야 하리. así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 제가 levantado. 이야기했지만 그 노뱀이란 건 우리 대신 심판을 나타내는데 Ya hemos hablado sobre esto anteriormente. La serpiente de cobre de 예수님이 Moisés 십자가에 못 representa el 박혀 죽은 juicio. 것이랑 모세가 노뱀을 다 똑같은 이야기라는 거예요. Por lo tanto, Jesús al morir en la cruz y la serpiente de bronce colgada en el madero 우리가 representan lo 죄의 mismo. 심판을 받았다. Representan el juicio que nuestros pecados recibieron. Eso es lo que significa. 우리가 받을 죄의 벌을 전부 다 심판을 받을 El castigo y el juicio de todos los pecados que Jesús recibió en la cruz. 거룩하게 하셨다. Este sacrificio nos santificó, nos perfeccionó. 그러면 En ese caso, 우리 죄를 심판을 Él 받으셨다. recibió el juicio por nuestros pecados. Si Jesús murió por nuestros pecados, si Jesús lavó nuestros pecados, 벗어나고 significa que nosotros somos libres del pecado y somos justos. 받아들인 것이죠. Todo se trata de aceptar esta verdad. 어려서부터 교회를 다녔어요. Desde muy temprana edad yo asistí a la 교회 다니면 iglesia. 정말 나쁜 짓을 많이 Y 해요. aunque iba a la iglesia, hice muchas cosas malas. Dije muchas mentiras. 배고파 도둑질도 많이 했어요. Al tener mucha hambre, robaba muchas cosas. 구워 먹고. Robaba trigo para comer. 그런데 내가 참 죄인이었어요. Yo sí que era un gran pecador. 매일 주님 앞에 제 용서해 달라고 기도를 했어요. Y todos los días oraba al Señor pidiendo perdón por mis 기도를 pecados. 했지만 주님이 내 기도 들었다는 이야기도 안 들리고 눈에 보이지 Y por 않아요. más que oraba, nadie me respondía, diciéndome que mis plegarias habían sido escuchadas. 말로만 기도했어요. Oraba sin cesar, por favor, Dios, perdona mis pecados. 성경할 때 내 생각이 달라지기 Pero 시작했어요. mientras leía la Biblia, un día mi forma de pensar comenzó a 죄인이라고 cambiar. 하는데 Porque cometía pecados, 죄인이 맞지만 entonces yo decía que era pecador. 만일에 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 Pero si Jesús fue crucificado por mí, 모든 죄를 다 형벌을 당하셨다면 y si Él recibió todo el castigo de mis pecados, 씻어진 게 사실. significa que mis pecados ya han sido redimidos. Ese entendimiento fue muy 내 claro 마음이 para mí. 그렇게 마음에 믿어졌어요. Esto es lo que yo creo en mi corazón. 사실 내 마음이 믿어지자마자 Y tan pronto como llegué a creer en esta 내가 verdad, 지은 많은 죄가 있지만 a pesar de que hay muchos pecados que yo cometí, 십자가에서 심판을 받으셨지. Jesús recibió el castigo por el precio de todos mis 그 죄로 pecados en la cruz. 역할을 감당하지 못해. Entonces esos pecados ya no pueden tener valor dentro de mí. Por lo tanto, yo soy libre de pecado. 졌어. Soy limpio. 거룩해.
soy santo. 그렇게 내가 믿음을 갖게 됐다. Es importante tener esa fe. 그때부터 놀라운 사실. Lo maravilloso es que desde ese momento, 내 죄 사한 사실을 확실히 마음에 cuando tuve 믿어졌을 때 este entendimiento en mi corazón de que Jesús lavó todos mis pecados, yo ya no era más un pecador. 이야기 여러분. He hablado a menudo sobre este testimonio, 가나에 갔을 때 존 아타빌스 pero cuando yo fui a Ghana, tuve la oportunidad de encontrarme con el presidente de aquel país, Jonathan 몸이 Mills. 굉장히 안 좋으셨습니다. Él estaba muy enfermo. 그래서 기도해 달라고 저를 La primera dama me invitó a orar por su esposo, 대통령하고 같이 이야기를 나누어 됐는데 así que me senté a hablar con el presidente. 대통령 각하께서 이야기를 합니다. Y el presidente me dijo, 오늘 내가 잠에서 일어났을 때 cuando yo desperté por la mañana, 내가 앞으로 5일 더 살 수 있겠나 생각해요. me pregunté a mí mismo, ¿podré vivir más de 5 días? 무슨 병인지 뭐지 병이 No sé exactamente cuál es mi enfermedad, pero estoy seguro de que estoy 열심히 enfermo. 치료하고 있지만 Y mi doctor personal trata de curarme, 점점 더 심해진다. pero la enfermedad cada vez va de mal en peor. 앞으로 5일 더 살기 어렵다고 생각해요. Así que no creo que pueda vivir más de 5 días. 그런데 내가 대통령까지 하고 아무 미련이 없다. Me convertí en presidente, pero no me queda nada en la vida. 근데 한 가지 문제가 있는 것. Pero hay un problema. 대통령이 죄를 지었다. Aunque soy presidente, también soy pecador. 제가 물었습니다. Yo le pregunté al presidente, 각하가 죄인인 것을 어떻게 아셨습니까? Su Excelencia, ¿cómo sabe que usted es pecador? 대통령께서 내가 죄를 지었으니 죄인이 된 거 아니냐? Él me dijo, he pecado, por lo tanto soy pecador, ¿no es así? 제가 말했습니다. A lo que yo le respondí, 각하 그렇지 않습니다. Su Excelencia, no es así. 대통령이 깜짝 놀라시고 El presidente se sorprendió 조용히 대통령께 물었습니다. y en voz baja le pregunté al presidente, 어느 나라가 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 정죄합니까? ¿en qué país el pecador decide y condena su propio pecado? 가나도 그렇게 하지 않지 않습니까? ¿No hacen esto en Ghana o sí? 그렇다. Él me dijo, sí, creo que usted tiene razón. 같은 동갑이냐 나이가. El presidente y yo teníamos la misma edad. 여러분 우리 죄를 우리가 정죄합니까? 아니죠. Todos declaramos que somos pecadores ante la ley y nos castigamos con base a la ley. No, no lo hacemos. Es el juez quien decide quién debe ser condenado o quién es inocente. 각하의 죄를 심판한 판결문을 Y yo le pregunté, Su Excelencia, ¿alguna vez ha leído la última declaración de juicio acerca de su pecado? 내 판결문 ¿La declaración del juicio de mi pecado? 어디 있느냐? ¿Dónde está eso? Me preguntó. 그거 못 보셨습니까? ¿Nunca lo ha leído, presidente? 성경에 있습니다. Está en la Biblia. 보고 싶으십니까? ¿Le gustaría leerlo? Él me dijo, sí, claro. 제가 로마 3장 23절 24절 Por lo que yo le leí, Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광이 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 되요. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 이게 놀라운 것은 Lo asombroso aquí 그래서 우리 죄를 구속하셨기 때문에 es que Jesús nos ha redimido. 하나님께서는 우리를 보고 의롭다고 하셨어요. Por lo tanto, Dios nos dice que somos justificados. 하나님 왜 어떻게 의롭다고 하셨냐? ¿Cómo puede Dios decirnos que somos justificados 아무 일한 것이 없이 sin que nosotros hayamos hecho nada a cambio? 은혜로 Por gracia, 값없이 gratuitamente, 어렵게 됐다. Él nos ha justificado, 그때 못 박혀 죽으셨다. ya que Jesús murió en la cruz. 맞습니다. Es correcto. 만약 예수 우리 죄를 위해 죽으셨다면 Si es cierto que Jesús murió en la cruz por nuestros 아무도 한 pecados, 일이 없지만 aunque no hayamos hecho nada a cambio, 예수님이 하셨기 ya que 때문에 fue Jesús quien cumplió esta misión, 우리가 일하지 않고 예수님이 하셨다. esto no fue por nuestra obra, sino Jesús lo hizo. 구원은 구원자가 하시지 피구원자가 하는 게 구원이 아닙니다. La salvación la hace el Salvador, no lo hace quien es salvado. 구원자는 예수님이시고 Jesús es el Salvador 피구원자입니다. y nosotros somos los salvados. 구원은 구원자가 하시지 우리가 피구원자가 하는 게 아닙니다. Por lo tanto, la salvación es dada por el Salvador, no por los que son salvados. 내가 내 죄를 위해 행복을 받아 내가 그건 구원했다 얘기하지 않지요. Si yo obro por mi salvación, entonces sería salvarme a mí mismo. 예수님은 구원자십니다. Jesús es el Salvador.
많은 기독교 사람들이 오해하고 있는 것. Muchos cristianos hoy en día malinterpretan esta palabra, que nosotros cometamos pecado. 네가 뭘 해서 죄 사함 받는 게 아니야. No significa que tengamos que hacer algo para recibir el perdón de los pecados. 받는 것은 Para recibir el perdón de los pecados 네가 뭘 해서가 아닙니다. no es a través de nosotros haciendo algo, es a través de Jesús quien hace las cosas por 그리스도 nosotros. 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Por lo tanto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 어렵다 하시면 어떤지 알겠어요. siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es porque nosotros hayamos hecho algo. Jesús fue quien lo hizo. 예수 우리가 받을 죄를 다 벌 받으셨기 때문에 Porque Jesús recibió todo el castigo de nuestros pecados. 어렵게 된 겁니다. Por lo tanto, ya hemos sido 죄값을 justificados. 예수님이 받으셨어요. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. 값 없이 Por lo tanto, somos libres. 어렵다 하시면 어떤지 알겠어요. Nosotros fuimos justificados 그걸 믿는 겁니다. sin haber dado nada a 그래 cambio. 우리가 구원받기 위해서 우리가 해야 하는 게 예수님이 Por lo 하셔야 tanto, 하는데 por nuestra salvación, no es que nosotros tenemos que hacer algo. Jesús ya lo hizo todo. Pero mucha gente hoy en día entiende la Biblia al revés. 죄를 예수님이 일을 해야지 우리가 일해 죄를 살 수 Es 없어요. Jesús quien tiene que trabajar para salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada por el perdón de nuestros pecados. 뭘 해서 죄를 살려. Muchas personas tratan por sí mismas de obtener el perdón de sus pecados. 내가 회개하고 Se arrepienten, 내가 고백하고 se confiesan, 열심히 기도하고 oran fervientemente y con eso quieren obtener el perdón de sus pecados. Esa persona se vuelve el responsable de limpiar sus propios pecados. Eso no es algo que Jesús haya hecho. 예수님이 하셔. Jesús es quien es nuestro Salvador. Por eso no es a través de nosotros la resolución de nuestros 우리 pecados. 죄를 십자가에 못 박히시면 우리 죄의 벌을 다 벌 받으셨어요. Jesús fue crucificado y fue castigado por nuestros pecados. 제가 한 번은 미국을 En una 갔는데 ocasión fui a Estados Unidos de América. 어떤 여행사에 근무하는 형제 한 사람이 같이 자기도 Allí me encontré con un hermano que trabajaba en una agencia de viaje y él quería acompañarme. Yo le dije que sí, que podía viajar 그 conmigo. 형제는 자기 1등표를 Pero el hermano me dijo que el boleto que compró era de primera clase. 그래서 미국까지 1등표 굉장히 De aquí a Estados Unidos de América, los boletos de primera clase son algo caros. Yo compré un boleto de clase económica 비행기를 탔는데 y así subimos juntos al 형제가 avión. 나한테 자기 티켓을 보여줬어. Entonces el hermano me mostró su boleto 1등석이라고. y él me dijo que el asiento era de primera clase. Cuando subimos al avión, 비행기가 뜨기 시작하는데 luego el avión estaba a punto de despegar. 그를 잡고 Cuando empezó a elevarse, 안전벨트 그 사인이 꺼졌어. después de que se apagaron las señales del cinturón de seguridad, este hermano se me acercó. Pastor, 자리 바꿔 앉으시죠. me gustaría cambiar de asiento con usted. 난 3등석 괜찮아. Yo le contesté, pero me gusta mi asiento económico. 아니 제가 목사님 들려고 1등석 샀지. 내가 타고 갈로 1등 샀겠어. Pastor, compré el asiento de primera clase para usted, no lo compré para mí. 네가 가. 나는 3등석 괜찮아. 난 전혀 안 불편해. No, usted disfrútelo, me gusta mi asiento económico, estoy bien aquí. 형제가 막 나한테 사정을 내가 안 타려고 굉장히 당황해 하더라고. Pero este hermano me seguía insistiendo y él no sabía qué hacer cuando le decía que no. 장로님 같이 날고. Y el anciano sentado al lado mío me dijo, Pastor, adelante, vaya a sentarse en primera clase. 제가 1등석을 가고 Así que fui y me senté en primera clase. Y este hermano se sentó en el asiento de clase económica. 표를 가지고 있고 Este hermano 표를 가지고 tenía el boleto de primera clase. 바꾼 겁니다. Yo tenía el boleto de clase económica. 형제가 3등석을 가고 Pero yo me senté 들어갔어요. en primera clase. 그래서 의로운 분이고 Jesús es justo y yo soy pecador. 바꿔 Pero intercambiamos lugares. 예수님 내 죄 Así que Jesús fue castigado por mis pecados y yo por Jesús puedo ir al cielo. 이제 성경이 말하는 것이 Esto es lo que nos dice la Biblia. 얼마나 놀라운 것이. ¿Qué tan asombroso es eso? 그 형제는 내 티켓까지 3등석에 가서 타고 왔어. Con mi boleto, el hermano se sentó en el asiento económico 그 형제 티켓 가지고 진짜 1등석에 고급 서비스 y yo tomando el boleto del hermano pude sentarme y recibir el mejor trato en primera clase. 근데 저는 사실 뭐 키가 작아서 Como saben, soy bajo de estatura, 3등석이 딱 자리에 맞게. así que el asiento económico me queda perfecto. 그래도 1등석 타면 싫지는 않더라고. Pero cuando me pasaron a primera clase, estaba aún más cómodo. 그래서 Jesús, 1등석 표 가지고 계시고 él tenía el boleto de primera clase, 가시고 pero se fue a la clase económica y nos hizo sentar en primera clase. 예수님께서 Así también Jesús, 분이 no teniendo pecado, 3등석 죄를 다 지고 fue al asiento económico y tomando todos los pecados
그래서 우리 1등석에 앉게 하신 se 것처럼 sentó ahí y nos sentó en la primera clase. Aunque no hicimos nada en absoluto, 뭐 의롭다고 하시죠. nos dice que somos justificados. Nos dice que somos santificados. 믿는 것은 바로 그거. Creer en Jesús es exactamente esto. 내가 아무리 No 더러운 importa 죄인이라도 cuán sucio o pecador podamos llegar a ser. 어렵다면 Si Jesús dice que soy justo, 그래 예수님이 어렵다 하시면 의로운 거야. si Jesús me justificó, entonces soy justo. 거룩하면 거룩한 Si 거야. Jesús dice que me santificó, entonces soy 이 santo. 말씀을 받아들이는 Así es como nosotros podemos aceptar la palabra de Jesús. 62년도까지 Hasta el año 1962, 제가 죄인이었습니다. yo era pecador. 62년 10월 달에 En octubre del 62, 놀라운 사실을 깨달았어요. me di cuenta de algo asombroso. 저도 예수 날 위해 죽으신 건 알았지. Sabía ya desde antes que Jesús había muerto por mí, pero solo sabía 이젠 este 그때 conocimiento en mi 실제로 그 cabeza. 사실을 믿게 됐어요. Pero ahora ya tengo la certeza en aquella obra, que Él murió por mis pecados, que mis pecados fueron lavados. 의로워. Yo soy justo, 야, soy justo. 성경이 말하기를 La Biblia lo dice, 어렵다 그랬어. que me justificó. 어렵다면 Si la Biblia dice que soy justificado, 어려운 것이 entonces soy justo. 그렇지 않을 수 없어. Esto es tan asombroso. 그때 저는 막 의롭다고 말하게 됐어요. Desde entonces yo puedo decir, soy justo. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 여러분들 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 어렵다고 Dios me dijo, tú eres justificado. 죄를 지어도 어떻게 Yo cometo pecados, ¿cómo puedo ser justificado, Señor? Jesús se hizo cargo de todos mis pecados. 실 때 Cuando Jesús derramó su sangre en la 그냥 cruz, 다 씻어졌어. todos aquellos pecados fueron lavados. 이제 모든 죄가 씻어졌어. Todos los pecados ya han sido lavados. 예수 십자가를 보고 이야기하는 사람 많지만 Y mucha gente mira la cruz de Jesús, pero 어렵다는 사람 es difícil encontrar personas que digan que son justos. ¿Por qué? 자기 생각 속에 Porque han caído en sus propios pensamientos. 성경은 그리스도 예수는 구속으로 La Biblia 말미암아 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님 은혜를 어렵다고 하셨다고 돼. siendo justificados gratuitamente por su gracia. 자, 우리가 예수님의 가족이 되고 Ahora hemos sido hechos familia de Jesús. Hemos llegado a ser pariente de Jesús. ¿Cómo? 되는 게 아니에요. No por nuestras buenas obras, 예수님이 하신 그 사실을 믿음으로 받아들임으로만 solo aceptando el hecho de que Jesús ya hizo todo por nosotros con fe. 믿음이라는 사실은 확실히 쉽습니다. Es sumamente fácil de entender. 내가 받은 모든 죄의 벌을 예수님 받았어요. Todo el castigo de nuestros pecados, Jesús lo recibió. 3장에 En Isaías 53 dice, 그가 찔림은 우리의 허물을 인하여 el herido fue por nuestras rebeliones, 다음 우리의 죄악. molido por nuestros pecados. 우리가 허물이 있는데 Nosotros cometimos transgresiones, 죄를 지은 cometimos pecados, 예수님이 pero 찔리고 Jesús fue quien fue herido, fue molido. 왜 ¿Cuál fue la razón? 우리가 받을 형벌을 다 Porque recibió todo el castigo que se supone que nosotros debíamos recibir. Si Él recibió todo el castigo que se supone que debíamos recibir nosotros, no hay ningún castigo que quede por pagar. Hemos sido hechos justos. Por supuesto, 하나님께서 Dios, 거룩한 재판장이신 하나님이 Dios, el juez santo, 어렵다고 하시죠. dijo que somos santificados. 그러면 En ese caso, 어려운 것입니다. somos justos. 얼마나 놀랍습니다. Cuán asombrosa verdad es esta. 저 똑같은 난데 Soy la misma persona, 사실 깨닫기 전에 pero antes de darme cuenta de esta verdad, 늘 죄로 지옥 갈 것 같고 por causa del 두렵고 pecado siempre tenía miedo, pensaba que iba a terminar en el infierno. Pero ya no es así. 죄를 지은 사실이지만 Es verdad que he pecado, 예수 내 죄를 씻었다고 기록되어 pero 있어. dice Jesús que ha lavado mis pecados. 내 죄를 기억지 않으신다고 하니 Dice que Dios no se acuer다 más de mis 죄를 pecados. 씻어졌다고 하니 Dice que lavó mis pecados como la blanca nieve. 그것으로 모든 게 다 이루어졌어. Al creerlo, todo está hecho. 난 이젠 더 이상 죄인이 아니야. Ya no soy un pecador. 하나님이 재판장이신데 Dios es el juez. 하나님이 어렵다면 Si Dios dice que soy justo, 맞아. así es, soy justo. 그렇다면 Si Dios dice que fui santificado, 맞아. soy santo. 저 이제 당당하게 Puedo decir con firmeza y valor que soy santo. 그래서 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesús fue entregado por nuestras ofensas 우리 어렵다 하심을 위해 살아나신다. y resucitó para nuestra justificación. 너무너무 놀라운 말. Estas son palabras maravillosas. 저는만 알았는데 Antes solo tenía conocimiento de esta 내가 verdad 이 사실을 teóricamente, 믿게 되었어. pero ahora he llegado a creer en esta verdad. 내 죄를 사하셨고 Jesús perdonó mis pecados 하셨기 때문에 y me justificó.
나 이제 어렵게 된 거야. Ahora yo soy justo, 거룩하게 된 soy santo 사실을 믿었어. y creo en esta verdad. 그때부터 내 삶에 놀라운 하나님의 역사가 Desde entonces, las maravillosas obras de Dios comenzaron a suceder en mi vida. 사실을 믿었을 때 Y cuando creí en esta verdad, 예수님하고 나하고 한 마음이 되고 yo pude unir mi corazón con Jesús. 전에 없던 평안이 Y la paz que nunca había tenido, 어떤 정말 감사가 el agradecimiento 어떤 의가 que nunca había antes experimentado, 왔습니다. llegó a mí. 제가 제 아들 데리고 여행을 한다. Cuando si yo viajase con mi hijo, 아들 돈 하나도 없었던 문제가 aunque 안 mi 돼요. hijo no tuviese dinero, eso no sería un problema 제 para 아들이 mí. 처음으로 운전을 배워서 Cuando mi primer hijo aprendió a conducir, 그때 우리가 시카고를 가고 en ese 있었어요. momento conducíamos rumbo a Chicago. 그날 운전을 제가 많이 Y yo 배웠어요. aquel día estaba muy cansado de conducir. 아들이 처음으로 이제 그때 운전면허증 따고 Esto pasó justo después de que mi hijo obtuviese su licencia de conducir. Así que mi hijo estaba manejando. 이제 옆에 좀 누워서 이제 잠을 자고 있어. Me senté del lado del pasajero para dormir. 근데 갑자기 이제 그 시카고 들어간 입구에서 Pero casi al entrar a la ciudad de Chicago, 눈치 소나기가 막 오는데 comenzó a llover fuerte y hubo truenos. 깜짝 Mi hijo se quedó sorprendido. 아빠 Él me despertó, papá, papá. 아 그래야 Yo le respondí, sí, sí, Jungkook, hijo. 오른쪽으로 깜빡이를 켜라. Enciende la luz intermitente 차를 derecha 오른쪽 가에 세워라. y detén el auto hacia la derecha. 그 아들이 세웠어요. Y mi hijo se detuvo. 제가 이제 Y después cambiamos de lugar y yo volví a 제가 manejar. 나이 많고 아들이 젊어서 Soy mayor y mi hijo es joven. 지금 운전하면 아들이 나보다 훨씬 더 잘하지만 Ahora cuando manejamos, mi hijo maneja mucho mejor que yo. Pero en ese entonces él era principiante. Eso fue justo después de que obtuviese su licencia. 있으니까 Pero ya que estaba yo ahí con él, pude encargarme de manejar por él. 내가 아버지가 옆에서 아들이 어려울 때 내가 대신 운전하듯이 Cuando el hijo está batallando y el padre está al lado, el padre puede conducir por él. 무슨 어려운 일을 당하든지 간에 De la misma manera, Jesús estando a mi lado, no importa las dificultades que enfrente. 사실이 너무너무 놀라웠어요. De la misma manera, Jesús estando a mi lado, 하나님의 정말 감사해요. ya no importa las dificultades que yo 예수 enfrente. 나와 같이 계시면서 Ahora que Jesús está conmigo, 모든 연약함, todas mis debilidades, todas mis deficiencias, mis sucios defectos, 모든 것을 이끌어가 주시고 Él me liberó de todas estas cosas. 그분은 완벽하셨으면 Cada cosa 하셨으면 perfectamente. 다 남기지 않고 Por más pequeña que fuese, 나의 죄를 씻으시고 Él lavó todos mis pecados 거룩하게 하셨습니다. y me santificó. 그래서 우리가 주님을 Por lo 찬양합니다. tanto, yo decido alabar al Señor 믿기 때문에 porque creo en esta verdad, 죄인이 아니고 que ya no soy pecador. 한 사람이 돼. Nos convertimos en personas santas 재판장의 하나님이 y Dios, quien es el juez, 필요 없다고. Él dice que somos justificados. 그 말씀. Yo compartí esta palabra con el presidente de Ghana. 각하의 판결문. Su excelencia, esta es la declaración del juicio de Dios para usted. 너무너무 기뻐. Aquel día el presidente estaba tan feliz. 감을 받으시고 Él recibió el perdón de sus pecados. 이렇게 하셨습니다. Quedó tan conmovido. 5시간 후에 Y 5 horas después, 안타까운 주님의 부르심을 받았어요. lamentablemente, fue llamado por el Señor. Nunca podré olvidar aquel día. 우리를 이렇게 거룩하게 하시고 Así es como Dios nos ha hecho santos, 완벽하게 perfectamente 의롭게 justos, 끝하게 limpios. 예수 편에 La sangre de Jesús logró la redención de los pecados. Ya no le pidamos a Dios que nos perdone los pecados. Creamos en que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz. Muchas gracias. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.